Hermanos, Dios les bendiga, bonita tarde, espero que tengan en este día. Es la segunda semana de la Cuaresma y estamos estudiando la palabra de Dios en este día. Espero que esté listo con su sopa, con su caldito que haya recibido de alguna de las familias o usted haya compartido con alguien más. Esta es una oportunidad para nosotros no solamente estudiar la palabra y tener este tiempo devocional durante estos 40 días de renovación espiritual, pero también para poder conectar con nuestros hermanos en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Si usted no ha podido hacerlo, lo invito a que lo haga. Haga una sopa, haga un caldo y compártalo con alguien. Para que esta Cuaresma todos podamos sentarnos a la mesa y compartir este devocional con una rica sopa, especialmente en estos días lluviosos. Vamos a orar, vamos a tener un poquito de oración, pero quiero que abra su Biblia. No sé si usted tenga una Biblia físicamente o en su celular puede abrir su Biblia. Vamos a estar leyendo la segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 10. ¿Ok? La carta de Corintios, Pablo habla a la iglesia acerca del estado de pecado que existe en el mundo. El estado en el que nosotros nos encontramos en nuestra vida pecaminosa. Y él nos está recordando de que lo único que importa en todo esto no es solamente tratar, sino de inclinarnos y respaldarnos sobre la gracia de Dios. ¿Okay? Inclinarnos a la gracia de Dios. Cubrir nuestras vidas, nuestro corazón con la gracia de Dios. Todos estamos lidiando con algo. Todos tenemos un pecado al cual no podemos decir no. Y quizás nos podemos a pensar cuántas veces el Señor nos va a perdonar. Bueno, quiero que oremos para entrar en lo que es la palabra y poder estudiar juntos, ¿ok? Vamos a pedirle al Señor. Padre Santo, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por la iglesia, porque nos das la oportunidad de estar aquí, de compartir, de recibir y de simplemente estar en tu presencia. Bendice, Padre, a cada uno de nosotros, aquellos que están en sus hogares, aquellos que no tienen hogar, aquellos que están sin tu palabra, aquellos que están apenas abriendo tu palabra, escudriñando, estudiando, descubriendo. Bendícenos, Señor. Oramos por todas las necesidades del mundo, especialmente por aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en necesidad de sanidad. Bendícelos, cuídalos, protégelos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, una de las cosas que nosotros tenemos como pecadores que somos es de que caemos una y otra vez en el pecado. Y podemos caer en la mentira del diablo o del enemigo que nos dice que la gracia de Dios no es suficiente porque nosotros seguimos pecando y cayendo en pecado. Si ustedes miran el Antiguo Testamento, Dios se revela como un Dios que exigía al pueblo rectitud, fidelidad. Y como en la arca de Noé, nosotros sabemos lo que Dios hizo. ¿Sí? Con aquella gente pecadora. Sodoma y Gomorra, la misma historia, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que entender es de que sí, la gracia de Dios es suficiente. Y que no debemos dejar que el enemigo nos ataque y nos engañe de que no es suficiente. Dios nos va a perdonar una y otra vez. Claro, no debemos de caer en la mentira de que entonces si Dios nos va a perdonar todas las veces, entonces vamos a pecar y a vivir una vida sin Dios. Dios quiere que estemos en su presencia, en su gracia y en lo que Él nos ofrece, una vida sin pecado. Ahora, Pablo, al igual que usted, al igual que yo, lidiaba con algo a lo cual él no tenía ningún poder. Él se arrimó a la gracia de Dios y no dejó que el enemigo y ni el pecado lo condenara. Y muchas veces nosotros nos condenamos nosotros mismos porque creemos de que la gracia de Dios y el amor de Dios no es suficiente y que nuestro pecado sigue llevándonos a un mundo o a una vida de perdición. Yo no sé cuál sea su problema o su pecado al cual usted no puede decir no, pero es importante que estos 40 días, por eso llamamos 40 días de renovación espiritual,
porque el Señor nos da la oportunidad de venir a la palabra, estudiar, agarrar fuerzas y seguir el camino del Señor y dejar nuestro camino. Pablo lo entendía. Él sabía de que había algo más fuerte que él. Dice, lo que quiero hacer no lo hago, que es seguir el camino de Dios. Y lo que más odio es lo que termino haciendo. Y yo pienso que todos nos podemos identificar con esa palabra de Pablo. Y aquí Pablo está diciendo en el capítulo 12 de 2 de Corintios, dice, nada gana uno con hacer alarde de sí mismo. ¿Ok? Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Versículo 2. Conozco a un hombre que cree en que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, pero Dios lo sabe. ¿Ok? Pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios sabe, fue llevado al paraíso donde oyó palabras tan secretas que ningún hombre se le permite pronunciarlas. Yo podría hacerlo, yo podría hacer alarde de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si quisiera yo alardear, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Por eso, para que no creyeran yo ser más de lo que soy, por haber recibido revelaciones tan maravillosas. Se me dio un sufrimiento, fíjese lo que dice aquí, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra mejor en las debilidades. Así que me alegro de ser débil para que en mí se muestre el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, de los insultos y de las necesidades y de las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte estoy. Pablo estaba lidiando con algo. No sabemos, ¿verdad?, qué es. Pero lo que odiaba hacer es lo que terminaba haciendo. Yo pienso que todos, al igual que este pasaje, nos identificamos, porque todos tenemos esa espina que no nos deja. Eso que nos hace caer una y otra vez, que es el enemigo, que es el pecado y la maldad. Yo espero que así como Pablo, usted pueda escuchar las palabras del Señor diciendo, su gracia es suficiente, su amor es suficiente. Sin Cristo haber muerto en la cruz, sin Cristo haber derramado en la cruz su sangre por nosotros, sí, no hubiera chance para usted ni para nadie poder entrar en la gloria de Dios. Y sucediera lo que sucedió en el Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo viniera al mundo. ¿Sí? Gracias a Dios, tuvo compasión de nosotros, mandó a su Hijo a morir por nosotros, para que nosotros creyéramos y tuviéramos vida eterna. ¿Sí? El pecado no tiene ningún poder, y la gracia de Dios es suficiente. En estos 40 días yo espero que usted pueda identificar cuál es el pecado que no lo deja, esa espina clavada en usted, y traerla a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, y decir, en el nombre de Jesucristo es suficiente su amor, su compasión, su perdón y su gracia. Y por medio de Jesucristo soy liberado de ese pecado, de esa maldad, al igual que Pablo, podemos liberarnos nosotros solamente por el poder de Cristo. No es nuestra acción, no es nuestro poder, no está en nosotros, está en Cristo.
Y es ahí donde el enemigo no tiene poder. Nosotros podemos engañarnos y pensar, bueno, si yo sigo pecando, ¿cuántas veces el Señor me va a perdonar? ¿Hasta cuándo va a decir el Señor, basta? Y se va a enojar y va a acabar conmigo como lo hizo en el Antiguo Testamento. Yo le digo algo, la gracia de Dios, el amor de Dios es suficiente. Es lo único que necesitamos. No caigamos en la mentira. No caigamos y no dudemos en la gracia de Dios. Sí, no vamos a vivir una vida sin Dios, alejados de la gracia de Dios de esa manera. Una vez que usted acepta a Cristo en su corazón, la gracia de Dios abunda sobre usted. La gracia de Dios permanece sobre usted. Y entonces tenemos acceso a lo que es el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Y una vez perdonado, dice la palabra que el Señor entierra sus pecados y no se vuelve a acordar de ellos. Eso es importante que durante estos 40 días usted pueda reflexionar en su vida y en esa espina clavada en usted que no lo deja y que lo lleva a dudar de la gracia de Dios. La gracia de Dios, dice Pablo, es suficiente y es lo único que necesitamos para salir victoriosos. Cristo murió en la cruz por nosotros. Él derramó su cruz por nosotros y Él quiere que en Él tengamos salvación. Y en Él solamente la podemos encontrar, en nadie más. Si tú quieres ser buena persona, si tú quieres hacer cosas buenas sin Dios, eso no nos lleva a la vida eterna. No es por obras, es por fe. No es por usted mismo, su fuerza, su habilidad, sus dones. Es por lo que Dios hizo por usted en Cristo Jesús. Que el Señor me lo bendiga, me lo guarde, que en este día usted pueda continuar caminando fielmente de la mano del Señor. Ven. Déjenme orar. Espero verlos el domingo. Tenemos el servicio aquí en la iglesia. Necesitan registrarse para poder estar con nosotros aquí en la iglesia. Solamente tenemos la oportunidad de tener 40 personas en el servicio. Así es que por favor haga su registración en la página de la iglesia. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional, por este momento con mis hermanos. Recordarnos, Señor, de que tu gracia es suficiente. No importa el pecado que haya en nosotros, cual sea esa dificultad que nosotros tenemos al decir no, cual sea esa dificultad que nos haya caer, podamos traerla ante ti, Señor. Y en tu amor, en tu gracia, en tu fortaleza podamos decir no. Gracias, bendícenos, guíanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos miro el domingo, primero Dios, y el siguiente devocional para el siguiente miércoles a las 6:30. Adiós.